Durante el periodo de 1860 a 1910, la cultura en México creció inimaginablemente. Lamentablemente, no cualquier gente tenía acceso a la cultura y esta solo se dedicaba a brindársele a la clase alta. La literatura, la poesía, el diseño arquitectónico, la música y la pintura trataron de reflejar durante el gobierno de Porfirio Díaz una identidad nacional con el único fin de unificar los criterios y el pensamiento de toda la gente que vivía en el antiguo México de aquella época. Si quieres saber cómo era la educación, la cultura, el arte en aquella época, ve el video. Comenzamos. Empezar ahí con problemas. Ahora es todo diferente, todo es diferente. El porfiriato y yo. Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy veremos los temas cultura en el porfiriato. El aprendizaje esperado nos dice que identifiquemos las características de la cultura, el arte y la educación durante el siglo XIX. Así que sin más, comenzamos. Durante aquella época, el ámbito cultural estuvo muy vinculado al positivismo. Recuerda que el positivismo es un sistema filosófico que se fundamenta en la idea del progreso. Consideraba que el conocimiento humano se basaba en la experiencia y que la ciencia solo podía fundamentarse a través de los sentidos. Es por eso que con ello, durante este periodo y debido a esta corriente filosófica, se crean muchos periódicos y seminarios que empezaban a criticar al gobierno, lo cual obviamente no era bien visto por aquel entonces el presidente bigotoncillo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz limitaba mucho la libertad de expresión. Apoyaba a aquellos periódicos que favorecieran o que estuvieran de acuerdo en sus proyectos nacionales, pero siempre estuvo marcándole los pasos a aquellos que decían algo que obviamente a él no le parecía. Algo súper importante que pasó en aquella época era que la gente era más analfabeta que la gente que se está vendiendo, ¿sí? ¿Por qué? No sabían leer, no sabían escribir. Entonces había una actividad cotidiana en la vida común de aquella época. En los centros de distribución donde se vendían los periódicos, la gente se juntaba, agarraba el periódico una persona que sí pudiera o supiera leer y lo compartía ante grupo, con la finalidad de comentarlo y socializarlo. Esto se convirtió en un método muy efectivo para pasar la información que periódicos y seminarios estaban dando en todo el país y llegaba o tenía acceso la gente que no podía leer ni escribir. Recordemos que en aquel tiempo la educación estaba apenas naciendo como una estructura independiente de la iglesia a manos ahora del Estado. Este tipo de metodología para transmitir la información sería fundamental para lo que después sería el movimiento revolucionario mexicano, porque así la gente se enteraba de lo que estaba pasando en el país, sobre todo la gente que no podía leer, que en su mayoría pues era toda. Y fíjense cómo se da esto de la entrega del periódico y de los folletos y todas esas cosas. Bueno, durante el gobierno de Manuel González, el que no tenía una mano y que era sucesor y antecesor de Porfirio Díaz, él reformula o cambia la constitución para darle más libertad de impresa y expresa a los periódicos, con la finalidad de decir, bueno, ante el mundo somos una nación que acepta la crítica, aunque eso era una mentira total. Después del gobierno de Manuel González, cuando regresa otra vez Porfirio Díaz al gobierno, se dan los primeros folletos de manera constante. ¿Qué quiero decir con esto? Encontraron en el folleto la oportunidad de brindar información rápida que se pasara de mano en mano y que fuera de bajo costo, lo cual ayudó mucho a que todas las personas del país conocieran lo que realmente estaba pasando en aquella época. Fíjense, una de las publicaciones más importantes de aquella época de México fue el seminario El Hijo de Aguizote, publicada por los hermanos Flores Magón, que siempre durante el periodo de Porfirio Díaz generaron un contrapeso. Ellos pues hacían periodismo desde una manera a veces cómica, ¿sí? A través de dibujos representaban la vida cotidiana y cómo Porfirio Díaz no quería alejarse del poder. Fíjense para que se den la cuenta, porque muchas veces nosotros hacemos memes de situaciones, por ejemplo, memes de Peña Nieto, memes de Andrés Manuel López Obrador, y pensamos que es algo sin trascendencia, pero
a los hermanos Flores Magón por hacer caricaturas mofándose o criticando al gobierno, se les considera uno de los principales precursores de la Revolución Mexicana. Para que vean que a veces hacer memes sí es bueno. Los periodistas, los investigadores de aquella época o la gente que se dedicaba a criticar al gobierno de Porfirio Díaz no la tuvieron fácil. En aquella época, sobre todo en 1891, se publicó un documento oficial acerca del honor. ¿Qué quiere decir esto? Este documento expedido por el gobierno daba la oportunidad a la gente de que si tú como periodista o escribías una columna en algún periódico o seminario tenías que poner tu nombre, si le hacías una crítica a alguien, él debía de saber quién eras con la finalidad de rendir cuenta a su honor y como en aquella época se arreglaba todo, pues a balazos. Entonces, básicamente, si tú publicabas algo que no le gustaba a la demás gente, sobre todo a alguien que criticabas, él te podía retar a duelo y matarte. Y esto estaba bien visto por el gobierno porque defendías tu honor. Y bueno, otro punto importante en este aspecto de toda la cultura que se dio durante el Porfiriato fueron las asociaciones de instituciones que se dedicaron a darle una modernidad al país en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Se crearon entonces así varias instituciones a nivel nacional que tenían el objetivo de, como les digo, tener cierto progreso y orden en el país, que todo el mundo viera que México estaba siendo una nación en vías de desarrollo pleno. Con respecto al arte, siempre estuvimos en la época de Porfirio Díaz súper influenciados por todo lo que venía de Francia. Él era muy amante de la moda francesa y de todo lo relacionado a Francia. Pues incluso él, su tumba está en Francia porque cuando se lo exilió de aquí, se fue allá. Edificios, casas, cualquier tipo de construcción que se construía en la época de Porfirio Díaz tendía tendencias acerca de la vida en Francia. Uno de los más importantes fue el Monumento a la Revolución, pero debido al movimiento de la Revolución que veremos más adelante, este proyecto, esta construcción quedó a medio. Después de haber pasado algún tiempo de la Revolución, este edificio se revitalizó y está hoy en día como lo conocemos. También se fundó el Palacio de Bellas Artes debido a todo lo que se venía referente a los 100 años que habían pasado de la independencia de México. Era una manera de que el gobierno de Porfirio Díaz lo celebrara. Tú dirás, qué guay, qué chido, todas las cosas que hicieron tienen como la finalidad de que México fuera pues un país más moderno, más progresista. Sí, pero volvemos a lo mismo. Esto, todo lo de cultura, el acceso a la literatura, la pintura, la poesía, los museos, los grandes edificios, solo podían tener acceso ciertas personas. ¿Cuáles personas eran estas? Pues la clase alta. Como les dije la semana pasada, mientras la clase alta desfilaba por las principales calles de la CDMX con sus lindos atuendos, costosos, todo alto y todo de caché, campo se vivían situaciones de condiciones muy deplorables. La gente pues trabajaba mucho, ganaba poco y a veces no tenía para comer. Entonces estamos viendo que por un lado, como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿así dice? No sé, pero vemos que México, o sea, el gobierno de Porfirio Díaz quería presentar ante el mundo una perspectiva diferente de lo que realmente estaba pasando en nuestro país. Bueno, jóvenes, ahora un aspecto muy importante en la cultura, recordemos que es la educación. Ya les había dicho que el país en México era súper analfabeta, había mucha gente que no sabía leer, que no sabía escribir, pero debido al progreso económico, o sea, la evolución de la economía en el país, México, sobre todo en el aspecto de educación, se vio muy beneficiado. Es importante considerar que en esta época nace la clase media, como ya te la he explicado en temas anteriores. ¿Verdad que sí? Y de aquí nacen los principales pensadores y los principales insurgentes de todos los movimientos importantes en aquella época, desde las huelgas hasta la Revolución Mexicana. Es por eso que el fortalecimiento y darle mayor plenitud a tener acceso a la educación fue súper fundamental. Justo Sierra, pero no es este justo. no es este justo. Justo Sierra, fue uno de los más importantes que fomentó los proyectos de educación durante la época de Porfirio Díaz. Él entregó muchas becas, hizo obligatoria la educación primaria, que era pues hasta los 12 años, antes no era obligatorio estudiar ni siquiera la primaria, y uno de los puntos más importantes es que en 1910 funda la UNAM, lo que conocemos hoy como la Universidad Autónoma de México,
que es una de las mejores universidades del país y de América Latina, bueno, Justo Sierra es uno de los principales promotores de esta creación de universidad, lo cual algo fue un boom en aquella época. Jóvenes, lo que sigue es ver cómo era en México el clasismo, el romanticismo y el modernismo. El clasismo fue una corriente que retomaba ideas del arte clásico. ¿Qué era el arte clásico? Bueno, el arte clásico era todo lo vinculado a las civilizaciones clásicas, es decir, a la griega y a la romana. Trataban siempre de expresar el cuerpo humano en su máximo esplendor. Y es así como el clasismo en México se da. Se crean escuelas como la de San Carlos con la finalidad de tratar de enseñar un poco mejor este tipo de arte. Por ejemplo, en la escuela de San Carlos se dedicaban mucho a hacer esculturas referentes al cuerpo humano, como las hemos visto en estas imágenes que están aquí. Este movimiento estuvo vigente después de la independencia hasta más o menos el Porfiriato. Entonces ahí va cambiando la situación y llegamos al siguiente tipo de arte. El romanticismo se da después de la llegada de Porfirio Díaz, sobre todo de manera así muy general. ¿Qué era el romanticismo? El romanticismo era el movimiento artístico de los siglos XVIII y XIX. Se caracterizaba por la representación de sentimientos humanos como la nostalgia, la melancolía, el terror, la pasión, la pequeñez del ser humano frente a la naturaleza y el regreso de los valores nacionales y culturales propios de cada región. Fíjese lo que dice aquí, el regreso de los valores nacionales y culturales de cada región. Entonces, este tipo de arte fue súper importante para Porfirio Díaz porque trataban, como siempre, de crear una identidad nacional a través del arte, de la política, de la economía, etc. Y después de eso sigue el modernismo, que fue un boom en aquella época a nivel mundial, pero ¿de qué se trataba? El modernismo es un movimiento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, estamos en la época de la Revolución. El objetivo era la renovación de la creación artística mediante la ruptura con la estética burguesa, así como la tendencia hacia el aislamiento aristocrático, el refinamiento y el exotismo. Es así como el modernismo se convierte en un movimiento artístico muy importante, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. El modernismo sirvió en gran medida para que los artistas imprimieran en cualquier tipo de arte la manera de vivir y de ser de la sociedad latinoamericana. Es así cuando nace una identidad generalizada. Antes de terminar esto, sí es muy importante volver a mencionar ciertas cosas acerca de la influencia que teníamos por parte de Francia. Durante la época de Porfirio Díaz, la relevancia artística era traída de Francia y fíjense, casi en todos los ámbitos se plasmaba algo de los franceses. Podríamos comparar las construcciones que se hicieron en aquella época con las construcciones que están en Francia. Por ejemplo, Paseo de la Reforma podríamos asemejarlo mucho a los Campos Elíseos, que es una de las avenidas más importantes de París en Francia. Aquí viene la imagen. La columna del Ángel de la Independencia, donde todos los americanistas y bueno, los cruzazulinos no, porque los cruzazulinos no ganan campeonatos, van a festejar, generalmente tiene muchas similitudes con la que está en Francia, que es la columna de Juliet. El Palacio de Bellas Artes, que está en México y que fue construido en aquella época, se asemeja mucho a la Ópera de París. Entonces, como ven, Porfirio Díaz estaba obsesionado con la moda de Francia en todos los ámbitos, con la vida diaria de allá, y lo reflejó en las construcciones de este país. Y bueno, jóvenes, como ven, en el ámbito cultural, así de manera general, estuvimos muy influenciados, como lo ven, por Francia, en gran medida debido a las construcciones que hizo Porfirio Díaz, a la manera de ver la vida. Pero aún así, pues se dieron ciertos casos en el que el dar cierta libertad de periodismo, porque lo tenía que dar así Porfirio Díaz para que no lo vieran mal en otros lados, ayudó mucho a que la gente analfabeta o la gente de escasos recursos conociera, criticara y juzgara todo aquello que estaba mal en el gobierno, algo que es importante para un país democrático, algo que deberíamos de hacer aún hoy en día, el informarse. ¿Qué vamos a hacer durante la próxima semana? Bueno, la primera actividad será socializar la información con base en la actividad número 64 de clase invertida de cultura. Esta que estás viendo en pantalla. Es bien importante que la elabores con la finalidad de que puedas
ver el video, analizarlo, criticarlo y sacar las ideas más relevantes. Después veremos un video sobre la cultura en la sociedad, en la cual describiremos los avances económicos, los tipos de arte, los niveles sociales, las vestimentas de las personas, los estilos musicales, el nivel educativo, los pasatiempos en clase. Todo eso lo puedes sacar de este video o de lo que tú investigues. Por último, haremos el cuadro comparativo de cultura. En este veremos cómo era la cultura en el siglo XIX y la compararemos cómo es la cultura en México hoy en día, cómo era el arte antes, cómo es el arte ahora, cómo es la educación ahora y cómo era la de aquella época. Muy bien, jóvenes, entonces espero que te haya servido el video, espero que hayas encontrado las respuestas adecuadas para entenderlo un poquito más. Si tienes dudas, pregúntame o investiga en internet. Recuerda que esto es un acceso ilimitado a la información y siempre es muy bueno tenerlo a la mano. Bueno, sería todo de mi parte. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.